¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. Bueno, hoy vamos a tener aquí muchos temas variados. Vamos a estar hablando de economía, de pobreza concretamente, porque se conoció en los últimos días que finalmente la tendencia a la baja que venía mostrando el indicador de pobreza parece que rebotó. Se revirtió, ¿no? Y fue de nuevo a la zona del 30% a nivel nacional. Bueno, esto lo ratificó la UCA, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, pero ya lo habían adelantado algunos especialistas con los datos del INDEC del primer trimestre de este año. Recordamos donde la inflación fue a un ritmo del 3 y pico por ciento y los sueldos... Sí, los sueldos pierden todos los meses. Muy por detrás. Así es. Bueno, por lo cual, y después cuando se conoció la distribución del ingreso y demás, se ratificó de que la pobreza había retrocedido como buena noticia y había vuelto a rebotar. Bueno, vamos a hablar con Leopoldo Tornaroli, uno de los especialistas que había anticipado esto a fines de junio. Es economista de la Universidad de La Plata y especialista en esta materia, así que vamos a estar hablando de ese tema en un ratito nada más. También vamos a hablar de política con Carlos Sillar, consultor, que acaba de publicar una encuesta en Córdoba. Claro. Específicamente en Córdoba, sobre cómo le va al presidente Milei, aquí en un territorio que le dio el 74% de los votos en el balotaje, y cómo le va a Yarlora, ¿no? Cómo le va en términos de imagen, pero además en escenarios electorales con quienes hoy son sus posibles competidores. Así es, son varios hoy. Bornoroni, Sí. Luis Juez y Rodrigo Loredo. Así es. Bueno, y nos vamos a meter en una muy buena noticia que tuvo mucho impacto y que tiene que ver con la fuerte inversión de Bio 4, la etanolera riocuartense, la primera etanolera de maíz de la República Argentina, que va prácticamente a duplicar su capacidad productiva. Para esto va a invertir 70 millones de dólares en los próximos 2 años. En un ratito nada más aquí en el piso va a estar Tomás Viamonte, el gerente general de la empresa. También vamos a hablar de la cuestión del Incendios. de los incendios y del frustrado Sí. cambio en la ley del manejo del fuego, ¿no? A nivel Efectivamente, vamos a estar haciendo referencia a un estudio del INTA Cruz del Eje que estudió qué pasó durante 10 años con los incendios y esa tierra posteriormente, qué tipo de uso se le dio, si hubo cambio en el uso del suelo. Bueno, muy interesante, en un ratito nada más también ese tema aquí en el programa. Vamos a los auspicios, enseguida tenemos a nuestro primer invitado. Presentan Entre Líneas, Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte, EPEC, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, AEFIP, AGEC, Mercado de Abasto de Río Cuarto, Mixon, Hormigón Elaborado de Lunardi, Consejo Deliberante de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, Municipalidad de Alejandro Roca, Municipalidad de Las Higueras, Municipalidad de Villa María. Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de una noticia relevante en términos productivos y de inversiones aquí en Río Cuarto, que se conoció en los últimos días y que tiene que ver con la empresa Bio 4, la etanolera, que va a invertir una fuerte suma de dinero en la ampliación de su planta de producción de aquí de nuestra ciudad, ¿no? Sí, una noticia que trascendió en su repercusión en la frontera de Río Cuarto y la región, ¿no? Sí, la vimos a nivel claramente. nacional por la importancia, la trascendencia, tanto del monto como del proyecto, ¿no? Claro, tal cual. Y una inversión que naturalmente está viendo algún incentivo en el horizonte, ¿no? Claro. Bueno, vamos a charlar también de eso, que están viendo en el horizonte para tomar una decisión de estas características. Bueno, está con nosotros aquí en el estudio y le agradecemos la presencia a Tomás Viamonte, gerente general de Bio 4 Argentina. Tomás, gracias por venir. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, contanos un poco de esta inversión. Primero, ¿qué características tiene y en qué momento de la empresa llega, ¿no? Bueno, una inversión muy importante, sumamente importante, implica más de un 80% de expansión, es casi duplicar la capacidad actual de Bio 4, que recientemente tuvo una expansión, proyecto que estuvimos trabajando desde 2024 hasta junio del 26, que incrementó un 20% la molienda, nivel de actividad, y sobre este nivel de actividad que estamos trabajando hoy, casi un 90% de ampliación, muy significativo,
lo vamos a el proyecto que es la expansión de nuestra capacidad productiva, que vamos a ver durante el año 2028, va a entrar en marcha, se proyecta mediados de 2028. ¿Ahí va a ser el pico de producción? Ahí es donde, sí, donde llegamos a la nueva capacidad, demanda de maíz y bueno, despacho de etanol y coproductos. Va a ser segundo semestre de 2028. Queda un montón, sí, son 2 años, pero es un montón. En términos de proyecto, hay muchísimo trabajo por delante, muchísimas inversiones. Comentábamos, y son unos 70 millones de dólares de inversiones hasta 2028, capacidad productiva, servicios, nueva tecnología, o sea, es capacidad y son servicios y mejoras que sostienen la producción y después que permiten que ir expandiendo umbrales de eficiencia, ir mejorando nuestra capacidad de, con la misma cantidad de recursos, producir más etanol y coproductos, o sea, maíz, sacar cada vez más etanol y coproductos, y por otro lado, insumir menos recursos energéticos, haciendo mayor eficiencia también en el uso de la energía, como el otro gran componente en que determina los costos de nuestra operación. Así que muy contentos y entusiasmados con el proyecto. Nosotros todo el equipo de Bio4, otra nueva mirada de crecimiento ahora a ejecutar. Y bueno, viendo en el horizonte la compañía el proyecto, el crecimiento de la demanda de bioetanol. Naturalmente se tiene que dar. Que sí, que naturalmente se tiene que dar. Hoy estamos por decreto reglamentario, estamos en un corte del 15%, que se compone del 12% que pone la ley 27640, más el 3% que se acuerda entre las partes. Eso se está llevando adelante porque el etanol hoy es un componente que le abarata el costo del blend a la nafta, le abarata en definitiva lo que sale de la refinería. Y lo hacen de manera voluntaria, nuestros clientes, las petroleras, lo están haciendo. O sea que hoy están en el 15. Hoy está el 15, hoy si vos, los despachos de etanol son equivalentes a un 15% de corte, pero eso está librado o por acuerdo entre las partes, no es un corte, el corte está en el 12%. Más un 3 voluntario. Más un 3 voluntario. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Que eso se convierta en el 15 obligatorio. Eso es lo que venimos conversando, eso es lo que dice el proyecto de ley que hoy está en Senado, proyecto de ley que presenta la senadora Bullrich, y que, bueno, tenemos la expectativa de que se convierta en ley durante este segundo semestre que estamos cursando ahora. Eso llevaría el corte al 15%, y otro punto muy importante es que posibilita el autoflex, que permite etanol puro, o sea, despachar etanol puro en las estaciones de servicio, o mezclas superiores al 15% que se va a establecer. Como en Brasil, ¿no? Sí, como en Brasil, bueno, Brasil está hoy en el 32% de corte obligatorio, acaba de pasar del 30 al 32%, y tiene el autoflex, que en suma, para tenerlo ustedes en una comparación, hacen hoy la penetración del etanol en el combustible de autos nafteros es del 47%. O sea que... Casi la mitad de los combustibles que se consumen en Brasil son etanol. Sí, en autos nafteros casi la mitad es etanol. Entre lo que se compone el 32 y el libre. Y el puro, y el etanol puro. Entonces eso te da una penetración del 47%. Hay estados, hay lugares, como por ejemplo Mato Grosso, que sería algo asemejable acá a la región del oeste de Argentina, como puede ser Río Cuarto, Córdoba, sur de Córdoba, donde la penetración de etanol es del 70%. O sea, el 70% de los vehículos nafteros en estados como Mato Grosso es el 70%. Uno imagina, Tomás, que no debe ser fácil este tipo de decisiones de inversión en un país como Argentina, que siempre está sujeto, todo el mundo está mirando, bueno, el año que viene qué pasa, si sigue este modelo, si el país cambia de modelo. No deben ser decisiones fáciles, ni por todo el trabajo, ni por los montos que implican, ¿no?
No, para nada. Esto es una mirada empresarial muy fuerte al crecimiento de, bueno, como decía recién, del mercado y también de la empresa. Hoy Bio4 está por cumplir 14 años de operación. El mes que viene. Ahora, agosto, el 24 de agosto, cumplimos 14 años. Es una etapa ya pisando los 15 años, pero pensando en los próximos 15, pensando ya en cómo ir perfilando y cómo ir posicionando Bio4. Y la idea es Bio4 en el liderazgo de la transición energética, trabajando por el liderazgo de nuestra industria, con crecimiento en la escala, con crecimiento en tecnología, con crecimiento en diversificación de mercados, con esta mirada de biorefinería que tenemos y que vamos llevando adelante con el etanol como el principal producto, pero que también tiene otras vertientes, otras presentaciones como la burlanda, el aceite técnico de maíz, el biogás, la ganadería, la transformación de burlanda a proteína animal, biofertilizantes. ¿Esa es la diversificación de mercado de la que hablas o también pensando en otros mercados afuera del país? Esta es la diversificación de mercados de la biorefinería. Ahora también trabajamos y la mirada hacia adelante tiene un mayor peso, una mayor participación la exportación de etanol y de otros coproductos, pero sí va a haber algo más de volumen para exportar, aprovechando ventanas estacionales, donde bueno, en momentos de picos de demanda en otros lugares, como puede ser Europa, en la contraestación, podamos llevar algo de volúmenes, aunque el mercado objetivo para el etanol, para este volumen de expansión, es el mercado argentino. Claro. La exportación es un complemento en estas ventanas estacionales, donde hay menor demanda acá y hay mayor demanda afuera, ahí donde opera. Después tienes otros mercados como el aceite de maíz, que es un mercado que es un producto que principalmente se exporta. Y después también comentar en cuanto a diversificación de mercados, hacia adelante en esta mirada de mercados que se van más allá de la ley de biocombustibles y el mercado argentino. También lo que estamos viendo es que el etanol está cada vez más cerca de entrar a otras industrias, a otros mercados. Uno de ellos es el de la industria marítima. Se están dando avances muy concretos y muy alentadores para usar etanol como combustible alternativo o complementario en navíos comerciales, por las calidades que tiene, con reducción de emisiones y la aptitud técnica. Está viendo muy buenos resultados y estos son las principales desarrolladores de motores del mundo. Te hablo de Wärtsilä, te hablo de Accelerate, te hablo de MAN, del grupo MAN, que vienen viendo en el etanol un producto sumamente apto para los desafíos que vienen, por la escalabilidad que tiene, por la competitividad, por el comportamiento técnico, por la capacidad de adaptarse a la infraestructura existente, a la capacidad de distribuirlo en distintas partes del mundo. Y bueno, eso se está dando. También, por ejemplo, está avanzando hacia la industria agrícola, a la motorización de maquinaria agrícola. John Deere acaba de sacar un tractor en Brasil motorizado de etanol. Ya directo de fábrica. Sí, motorización etanol. Cosechadora también. Es decir, el mercado va a crecer más allá de la regulación. El mercado va a ver, los mercados se van abriendo por el fundamento que tiene el etanol en este momento, de cara a lo que viene. Y bueno, entonces te digo, la marítima, la agrícola, la minería también está avanzando, está teniendo pasos, demandas de las industrias, de las desarrolladoras, de las empresas mineras, de cómo hoy las mayores emisiones de una minera a cielo abierto están en los camiones, en la movilización de los áridos. Claro. Desde los yacimientos a los puntos de industrialización, y ahí el etanol también tiene una posibilidad y se está desarrollando el mismo camino que se está desarrollando en la marítima, también en la minera, con validaciones ya a campo. Ya están los prototipos
trabajando, y los avances que se van viendo, porque es información que nosotros estamos muy atentos, van dando positivo. Así que también son otros mercados. Todo eso va a ir traccionando cada vez más, y bueno, serán nuevas olas de demanda, y bueno, sobre eso que estamos también, la mirada esta, que son inversiones muy importantes de largo plazo, también van teniendo hacia adelante ese sentido o esa posible aplicación. Tomás, me quedé pensando con lo del corte del 15, del 12 más el 3 voluntario y más. ¿No se queda corta la ley nueva? ¿El proyecto con el 15, si ya están prácticamente en uso práctico? Sí, estamos de acuerdo. Nosotros o planteamos volúmenes mayores. Hubiéramos querido un corte más alto, pero bueno, obviamente valoramos el avance que hay, y valoramos también la posibilidad de habilitar y homologar el Autoflex, que de a poco va a ir permitiendo canalizar más volúmenes. A ver, este punto donde estamos hoy a nivel regulatorio es el fruto de los últimos años de trabajo y muchas conversaciones, y siempre la vocación es de crecer. Ahora, bueno, son pasos hacia adelante, son pasos en la dirección de más uso de etanol, y seguiremos trabajando. O sea, seguiremos trabajando. Una carrera de largo plazo. Esa es una carrera tal cual. Y no resulta fácil por una cuestión de que también toca otros intereses, ¿no? De los petroleros, como lo hemos hablado en otra oportunidad, que hacen también su propio lobby. Sí, tienen obviamente sus inversiones, sus intereses. Nosotros tenemos una mirada, y hoy eso se está dando, en el 15% se está dando, que es una mirada más de complementariedad. El etanol agrega valor, y por eso lo están tomando de manera voluntaria. Claro. lo están consumiendo, y en adelante también, o sea, vemos una complementariedad del etanol y los combustibles y la nafta en esto de la transición energética, en un país que va a seguir, y lo de vaca muerta es una realidad, y va a seguir traccionando combustibles fósiles, o las empresas. A ver, va a seguir habiendo una industria fósil muy activa y de crecimiento. Eso obviamente va a poner producto en el mercado, y ese producto va a tener en etanol un aliado natural, competitivo, escalable, de abastecimiento seguro para la transición energética. También en esto de la mirada hacia adelante y la complementariedad, o sea, vemos una complementariedad más allá de que buscamos llegar a los consumidores, y a veces es el etanol o la nafta. También el motor de combustión interna, o sea, los vehículos que hoy tenemos, toda la infraestructura, también con el etanol, con este biocombustible tan noble, tan escalable, tiene un horizonte de transición energética que le abre o le extiende la mirada, la posibilidad de llegar a los mercados con productos que la gente necesita, porque la gente necesita, o la sociedad demanda sostenibilidad ambiental, demanda asequibilidad y demanda seguridad de abastecimiento. Y cada país, cada lugar va a tener su política, su camino de cara a cumplir esos tres requisitos, y el etanol es uno que permite complementar estas dos industrias que son la industria fósil y la de motores de combustión interna. De otra manera, la electrificación, que es un camino que otros países están eligiendo, no Argentina, pero principalmente Europa, en alguna medida Estados Unidos, puede hacer cambiar la industria automotriz. Tendría que adaptarse para proveer estos vehículos que hoy en Argentina no se fabrican. Claro. El etanol permite a los vehículos que se están fabricando en Argentina seguir manteniéndolos vigentes en cuanto a la demanda que hoy está teniendo la horizonte sociedad. Mucho más simple. Digamos. Sí, y más largo y adecuado a las tendencias, lo que la gente está pidiendo. No olvidar, tener en cuenta que
las terminales automotrices, las que están principalmente en Córdoba y también en Buenos Aires, están sumamente integradas con Brasil. Y Brasil hoy, toda la flota brasileña es flex. Claro. Entonces la Argentina es una cuestión de decisiones que vaya migrando hacia ahí. Tomás, muchísimas gracias por haber venido a charlar. Gracias a ustedes. Buenas Muy amable. tardes. Bueno, vamos a una pausa. Vamos. Enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. Los cordobeses apoyamos a las escuelas técnicas. El gobernador Martín Yarlora presentó el programa para el fortalecimiento de la educación técnica. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno junto al sector privado, permitirá promover instancias de capacitación, acercará a los estudiantes a experiencias reales de trabajo y equipará talleres y laboratorios de instituciones educativas con tecnología de vanguardia, favoreciendo su formación y su inserción laboral en sectores estratégicos. Lo que hacemos hoy es un acto de defender la educación como un factor de desarrollo y de progreso. Córdoba lleva adelante una profunda transformación de su sistema educativo. Por eso, acompaña y sostiene a las escuelas técnicas para ampliar oportunidades, formar profesionalmente a los jóvenes y potenciar el desarrollo de toda la provincia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. Donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Viajar con la SAT se volvió más fácil. Te explico, subís, escaneás y viajás. Ahora podés pagar el pasaje con tu celular. Escanea el código QR con cualquier billetera virtual. Y listo, más simple, más rápido, más moderno. SAT Río Cuarto, siempre a tiempo. Y recordá, subí, escanea y viajá. Aceitera General Dehesa. Desde hace más de 70 años, una empresa comprometida con el desarrollo del país, apoyando a las generaciones del futuro. Llegó Besa, la nueva billetera digital de Bancor. Con Besa, pagá, transferí, hacé rendir tu plata y mucho más. Descargala ya en tu celular y movete con Besa. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Cuánto tiempo? Hoy sí. ¿Viniste sola? No, con las chicas. Hola, ¿todo bien? No, digo, ¿dónde dejaste los chicos? ¿En el campo? Ay, no me digas, qué divino tu marido, ¿cómo te ayuda? Una suerte tenés. Comentarios como estos refuerzan la idea de que las tareas de cuidado son una responsabilidad asociada a lo femenino. Sí, es para tanto. Campaña de prevención de las violencias por motivo de género. Gobierno de Río Cuarto. Consejo Deliberante de Río Cuarto. Todas las voces. Nuevo bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar del aspecto económico vinculado a lo social porque vamos a hacer referencia a las estadísticas vinculadas a la pobreza, Sí. ¿no? Que crecieron en el arranque de este año. En realidad, y ya lo va a explicar bien nuestro entrevistado, que es Leopoldo Tornaroli, el economista especialista en estos temas de estadísticas sociales, el crecimiento de la pobreza viene desde el cierre del 2025, ¿no? Y continuó en el primer trimestre del 2026, y esto tiene que ver básicamente con una carrera entre inflación e ingresos de la población que fue a favor de los precios, claro, y no de los bolsillos. Bueno, y con esto hubo un retroceso en lo que venía siendo una caída en los niveles de pobreza y que el gobierno venía destacando. Bueno, aquí un revés también para el gobierno en este tema, ¿no? Sí, son datos que van a tener después incidencia en los resultados electorales, siempre suelen tenerlo, ¿no? Con lo cual el gobierno debe estar mirándolo con cierta preocupación porque se acerca el 2027 y son datos importantes. Escuchamos lo que nos dice Leopoldo Tornaroli.
Bueno, es una tendencia que en realidad ya teníamos confirmada de finales del año pasado, porque si bien el semestre mostraba el segundo semestre del año pasado mostraba una caída en la pobreza, cuando uno miraba un poquito adentro del semestre veía que ya había una tendencia entre los dos trimestres, que el cuarto del año pasado la tasa de pobreza era mayor que en el tercero, solo que estaba disimulada por cuestiones de cómo se mide, de la inclusión de los aguinaldos y demás. Pero ahora con el dato del primer trimestre de 2026 terminamos de confirmar esa suba. Creo que lo que tiene que ver es sobre todo ese segundo periodo del año pasado y comienzos de este año, donde la inflación mostró varios meses consecutivos de crecimiento y sobre todo que crecía por encima de lo que estaban creciendo los salarios, ¿no? El mercado laboral sigue mostrando una dinámica bastante pobre, no hay, al menos hasta comienzos, hasta abril o algo así que tenemos datos, no hay generación de empleo de calidad, todo el empleo que se genera es empleo informal, es la parte dinámica del mercado laboral, es el sector informal, pero que es un sector con salarios relativamente bajos y bueno, esa falta de dinámica del mercado laboral sumado a ese problema con la inflación, de que no se podía ya perforar un piso que ahora pareciera en los últimos meses que se ha perforado, creo que son lo que explican que la pobreza haya subido entre finales del año pasado y comienzos de este año. Es una dinámica que se corresponde, Leo, con algunos datos como caída de consumo o el tema del poder adquisitivo de los salarios. Sí, 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 porque más que nada con el tema de los salarios. Nosotros cuando hacemos la medición de la pobreza, lo que entra ahí son los ingresos, sobre todo, ¿no? El consumo es un dato que puede indicar algo o anticipar algún resultado, pero no necesariamente en el tema de la medición de la pobreza, porque es distinto ingreso que consumo, ¿no? Y el consumo lo que ha mostrado en los últimos años, no solo de este gobierno, ya en los anteriores, es que está cambiando un poco la composición, en qué se gasta, en qué canales se gasta, y bueno, a partir de la llegada de este gobierno, también con la apertura de las importaciones para el consumo directo, por ejemplo, bueno, las plataformas estas chinas y mismo las de Estados Unidos, Amazon u otras, quizás no están captando bien eso, parte de la caída del consumo se explique porque el gasto sigue estando, pero no en consumo local, y entonces la medición no la captura bien. Pero con salarios es directa la influencia, porque en la medición de la pobreza entran los ingresos de los hogares y ahí los salarios registrados que están mostrando en los últimos trimestres o meses, porque es un dato que se da mensualmente, están mostrando una dinámica bastante pobre, directamente sí explican o anticipan lo que puede pasar con la pobreza. Si bien la suba de la pobreza no es tan fuerte todavía, al menos lo que va a indicar INDEC cuando lo mida son 2 o 3 puntos, obviamente que en términos de personas es grave, porque la pobreza de por sí ya es alta. Creo que sí, que está un poco en el orden de magnitud que uno esperaría, dado lo que uno ve con las evoluciones de salarios, consumo y otros indicadores, ¿no? Leo, la UCA habló de aproximadamente 1 millón de personas que cayeron en pobreza a partir de este cambio. ¿Está bien ese cálculo? Sí, en realidad la suba entre trimestres, nosotros decimos trimestres comparables, porque como te mencionaba antes, hay trimestres donde se capturan los Claro. aguinaldos en la medición y en otros no. Entonces, si uno quiere comparar, por ejemplo, el primer trimestre de 2026, no puede hacerlo contra el cuarto de 2025, sino contra el tercero. El tercero sería el comparable. En ese caso, la suba es un poco más alta, porque son casi 4 puntos, lo que sería algo así como 1.800.000 personas. Pero cuando uno hace la medición, como la hace INDEC, que es en un semestre, y en lugar de tomar el último semestre de 2025, adelanta 3 meses y en realidad toma el semestre que va desde octubre a marzo, ahí las subas son un poquito más de 2 puntos, que daría ese millón que informa la UCA, ¿no? La perspectiva económica, Leo, para el segundo semestre tampoco parece ser muy alentadora, ¿no? Hay varios pronósticos que hablan de que podría seguir en una dinámica poco plana en cuanto a actividad económica. ¿Puede seguir deteriorándose el índice de pobreza si no se mejoran los principales indicadores?
Lo que es seguro es que si no mejoran los indicadores de crecimiento y la dinámica del mercado laboral, crecimiento posiblemente tengamos, pero sabemos que hasta ahora es un crecimiento bastante heterogéneo, explicado sobre todo por sectores que mueven bastante poco la aguja en el mercado laboral, ¿no? Son sectores, bueno, lo que estamos teniendo es un crecimiento, ya te digo, explicado por sectores que no explican demasiado el empleo, sectores de actividades primarias, actividad financiera y demás. Esos son los que traccionan el crecimiento, mientras que los sectores que tradicionalmente explican más del empleo, no sé, construcción, comercio y demás, están un poquito más estancados. Por un lado tenés eso. Por otro lado tenés que dentro de cada uno de los sectores, en estos últimos 2 años ha cambiado un poco la forma de producir, por así decirlo. Por ejemplo, en el sector industrial, el abaratamiento o la facilidad, una mayor facilidad para importar, abarata la tecnología, el capital y demás. Entonces las técnicas de producción se modernizan y son técnicas de producción que son menos intensivas en el uso de trabajo, ¿no? Entonces no solo que es un sector que no crece, sino que cambia la forma de producir un poco y en contra del trabajo no calificado, por así decirlo. Entonces tenés menos demanda de trabajo no calificado y los salarios de esos se caen o quedan un poquito retrasados. Entonces vos vas a tener quizás crecimientos hacia finales de año, cuando se informe el crecimiento de 2026 seguramente será positivo, pero con una dinámica del mercado laboral bastante pobre al lado de lo que uno esperaría si no mirara la composición de ese crecimiento. Si a mí me dijeran, bueno, la economía va a crecer 4%, uno tiende a creer que el mercado laboral va a mejorar mucho, pero cuando ese 4% es explicado por sectores que no necesariamente son muy demandantes de empleo, entonces el mercado laboral queda con una dinámica bastante pobre. Sin lugar a dudas, si el mercado laboral no se dinamiza un poco, no vas a tener bajas significativas de la pobreza, pero sí quizás tengas que hacia el final de año se detiene esta suba, si se mantiene lo que se dio en los últimos meses, que es que retomó la caída la inflación, ¿no? Aparentemente vas a tener o vas a encadenar unos 3 o 4 meses y quizás más hacia finales de año de caída de la inflación, relacionado un poco con la estabilidad del mercado cambiario y todo esto, así que probablemente tengas que se detiene la caída de la pobreza hacia finales de año, pero la suba de la pobreza hacia finales de año, pero posiblemente no tengas una caída adicional. O sea que puede haber este rebote que comenzó, puede continuar agotándose hacia fin de año. Sí, yo esperaría que ya inclusive en el segundo trimestre la suba de la pobreza sea menor a la que ocurrió en el primer trimestre, inclusive que sea un valor bastante parecido al del primer trimestre, y que quizás hacia el tercer o cuarto trimestre ya se estabilice del todo esa suba, no la tenga ya más. Está bien. Ahí hay una clave de calidad de empleo y de ingresos, lo que habría que combinar Sí. como para empezar a revertir esto. Sí, 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 en general las dos cosas van de la mano, ¿no? Los empleos de mayor calidad, los que tienen, no sé, acceso a la seguridad social, ese tipo de cosas, también son los que mejor pagan. No solo la diferencia entre el empleo formal e informal es el acceso a servicios, a beneficios de protección social y demás, sino que también hay una diferencia salarial para personas con igual calificación, ¿no? Pero sí, 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 lo que necesitas digo, ya estamos llegando, al menos en la medición de INDEC, a valores cercanos a lo que fue el piso que tuvimos en la década del 90, que fue 25%, en la primera de este siglo también 25%, que fue alrededor más o menos de 2010, 2011. Bueno, ya sería en 2010, saliendo de la primera década, después 2017 tuviste otra vez 25% y ahora estás en 28%. Ya estás en una parte de la distribución del ingreso donde para mejorar necesitas crecer y que el mercado laboral genere mayor empleo de calidad. En la actualidad los números de empleo son bastante peores que los que eran en 2017, con lo cual se hace difícil pensar que vamos a perforar ese piso. Son peores en calidad, sobre todo, no en cantidad, ¿no? En cantidad vos tenés que el desempleo no ha crecido mucho, con todas estas opciones de economías de plataformas y demás, pero la calidad sí se ha estancado, incluso ha caído porcentualmente, y vos tenés menos trabajo registrado que el que tenías hace 10 años atrás, y es difícil pensar que vas a bajar la pobreza si no podés revertir ese problema. Claro. Última, como un asterisco, ese crecimiento que hay que lograr tiene que ser mucho más homogéneo del que estamos viendo. Sí, 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 necesitas una economía que tenga no únicamente algunos sectores que concentran el crecimiento, sino que sea
un poco más distribuido. Obviamente vas a tener siempre sectores que crecen más y demás, porque en definitiva la tasa de crecimiento es un promedio, donde hay unos que crecen más y otros que crecen menos, pero lo que hemos tenido inclusive de 2023 a esta parte es sectores que se han contraído, no es que el crecimiento ha sido desigual en términos de que algunos crecieron más y otros menos. Has tenido sectores que todavía no recuperan el nivel de 2023, ¿no? Entonces vos necesitas que todos los sectores crezcan, obviamente van a hacerlo a distinta tasa, pero que todos estén de alguna manera expandiéndose. Está bien. Diego, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Bueno, que tengan buen día. Escucha cómo avanza la circunvalación de Río Cuarto. Con 42 kilómetros de extensión y perfil de autopista, la circunvalación está transformando la conectividad del sur cordobés. Con su primer tramo ya habilitado e iluminado con tecnología LED, esta obra estratégica mejora la seguridad vial y agiliza la circulación de más de 30.000 vehículos que utilizan este corredor cada día, impulsando la producción, el comercio, el turismo y el desarrollo de toda la región. En Río Cuarto los escuchamos, trabajamos juntos y estamos haciendo lo que prometimos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Hicimos la presentación del anunciado botón de ayuda, que es una herramienta o una alternativa más que tenemos para ofrecerle a nuestros abuelos para que puedan defenderse o puedan acudir o solicitar las ayudas necesarias en su momento, en tiempo y forma, con la participación, por supuesto, del municipio a través de las guardias locales. Y es interesante el botón de ayuda, que en realidad no es un botón de pánico. Sobre todo para las personas que, como yo, vivimos solas y corremos el riesgo de caernos o que nos pase algo y está nuestro celular alejado, entonces solo apretamos el botoncito del reloj y ya estaríamos conectados con alguien que nos pueda ayudar. El agro ya no entra en un campo, pero el futuro se construye en red. Nace una nueva edición de AgTech Week. 12 y 13 de agosto, Polo Científico Río Cuarto. Inscripciones e info en clusteragtech.com. Continuamos en Entre Líneas y bueno, vamos a hablar de un tema interesante en un contexto en el que el oficialismo la semana pasada tuvo que dar marcha atrás y retirar la iniciativa vinculada a la Ley de Manejo del Fuego del Senado de la Nación, ¿no? Posterior a haber dado de baja el tratamiento de la Ley de Extranjerización de las Tierras. Sí, dos reveses muy importantes en términos políticos para el gobierno, ¿no? Porque le marcó limitaciones políticas y además le generó un ruido interno muy importante, según trascendió en los medios, con Federico Sturzenegger, a quien el presidente de la Nación le dice nada más y nada menos que el Coloso. Claro. Habría malestar importante con Sturzenegger porque la tipología de iniciativas que está enviando Sturzenegger generan mucho ruido, muchas rispideces, derrotas y además momentos de tensión con quienes incluso son aliados. Claro, exactamente. Bueno, lo cierto es que en ese contexto hubo un trabajo reciente de investigadores del INTA Cruz del Eje que mapearon el país completo con respecto a los incendios y lo que estaban queriendo determinar es qué pasaba con las tierras incendiadas después de los incendios. Claro. Porque allí hay mucha especulación, ¿no? Si los incendios después derivan esas tierras en explotaciones inmobiliarias, en explotaciones agropecuarias, cierta vinculación si son o no voluntarios los incendios, ¿no? A propósito, para que después terminar con una explotación de ese tipo. Claro. Bueno, entonces se pusieron a analizar, hoy la tecnología permite mucho más en detalle avanzar en ese sentido, y recorrieron el país completo, analizaron los incendios del 2004 al 2014 y 10 años después, 12 años después, qué pasó con esas tierras, cuáles se volvieron a regenerar y demás.
Bueno, el investigador principal de ese tema fue Nicolás Mari, que gentilmente nos atiende y ya está en comunicación con nosotros. Nicolás, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, contanos un poco cómo surge este trabajo que han realizado, entendemos en todo el país, y qué lograron determinar, ¿no? Bueno, gracias. Les agradezco la oportunidad de contar este trabajo. Bueno, nosotros venimos trabajando en esta línea ya hace muchos años, en realidad. Ustedes saben, el INTA tiene mucha presencia a nivel territorial en todo el país y gracias a los proyectos a nivel nacional que tenemos y trabajamos en red, hemos logrado, bueno, de alguna manera a lo largo del tiempo iniciar o mantener estas investigaciones. Bueno, un poquito la antesala de este trabajo viene desde el 2014, una publicación que en ese entonces ya veníamos trabajando sobre el monitoreo de incendios y a nivel nacional pudimos detectar algunos patrones de ocurrencia de áreas quemadas en zonas que posteriormente cambiaban de uso de suelo, ¿no? En general, las bases de datos disponibles tienen que ver con la superficie quemada, el desmonte, es decir, el cambio de uso de suelo, en general de un área natural a un uso productivo, y después algunas estadísticas que reflejaban la presencia de nuevos cultivos o la expansión de cultivos industriales en zonas que previamente habían sufrido el cambio de uso del suelo. Más recientemente, a partir de una consulta y un trabajo conjunto con Lucas Viano, que es un periodista científico de acá de Córdoba, surgió la pregunta de qué pasa con los incendios, un poco detrás del mito, un poco el mito cordobés, o si se quiere, la gran pregunta que muchos nos hacemos de si hay alguna intencionalidad o si digamos que los incendios finalmente terminan en qué tipo de actividad productiva o se habla popularmente negocios inmobiliarios, etcétera, ¿no? Así que bueno, hace más o menos un año empezó la nueva investigación, empezar a trabajar nuevamente con estos datos, con nuevas bases de datos y bueno, pudimos llegar a ciertas conclusiones referidas entonces a cómo suceden estos cambios a lo largo del tiempo y qué relación podrían tener con la ocurrencia de incendios. Y bueno, un poquito como ustedes contaban recién, la publicación de este trabajo primero salió en el medio El Ruido, Lucas Viano, y coincidió justamente con esta ley, ¿no? Estos cambios, este contexto político, en el cual estos datos reflejan un poquito, un poco lo que sucede, digamos, con el fuego y por qué eventualmente un cambio en la ley de fuegos eventualmente podría flexibilizar, digamos, el cambio de uso de la tierra hacia usos productivos, ¿no? Nicolás, ¿qué descubrieron en la investigación? ¿Para qué se usan mayoritariamente esas tierras que quedan quemadas y quedan por ahí difíciles de utilizar durante muchos años? A nivel nacional encontramos que la mitad de los datos relevados entre el 2004 y el 2014, como bien decían, el 50% de esas áreas, comparando el año previo a la cantidad de datos de área quemada en el 2003 versus el 2024, la mitad de esas superficies quedan como coberturas naturales, ¿no? Porque estamos comparando cómo parten en el 2003 bosques, arbustales, pastizales y cómo terminan en el 2024 habiendo tenido 10 años de incendios, ¿no? Entonces, el 50% de esa superficie queda en el mismo uso y un casi 14% pudimos detectar que terminan en usos productivos, sean agrícolas, ganaderas o forestales, ¿no? Un poco lo interesante, digamos, de esos datos es en realidad cuando los comparamos a nivel nacional con los cambios de uso de suelo por fuera del área quemada, ¿sí? Y cuando comparamos los cambios de uso de suelo dentro de las áreas quemadas, podemos detectar que una cuarta parte de esos cambios tuvieron presencia de fuego, ¿no? Entonces, ahí surge entonces un poquito, ya que no es tan homogéneo a lo largo y a lo ancho del país,
el uso del fuego, y se destacan algunas provincias del norte como Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, donde sí, hay una correlación espacial entre el área quemada, el desmonte y la posterior uso del suelo agropecuario. Nicolás, entonces ¿no es tan importante el posterior uso para explotación inmobiliaria? Mira, nosotros un poco por la metodología empleada no lo pudimos ver a nivel nacional como un cambio significativo, ¿sí? Sin embargo, nosotros muchas veces en la Sierra de Córdoba, donde hay más fuego acá en Córdoba, sí vemos esos cambios, ¿no? Generalmente podemos ver que luego cuando vemos la sierra quemada, vemos casas, vemos construcción de nuevos caminos, es decir, el fenómeno existe. Ahora bien, desde el punto de vista estadístico, no es significativo comparándolo con otras transiciones, ¿no? ¿Y qué pasa con las tierras que se usan para explotación agropecuaria? ¿Es importante? ¿No lo es? Sí, es ya te digo, o sea, una cuarta parte de los cambios, el fuego se utilizó, ¿sí? Independientemente de la causa, el origen del fuego, pero sí se pudo detectar que en el proceso de transformación del uso del suelo, el fuego forma parte, es una forma, digamos, de acelerar el proceso de cambio y, de acuerdo a los números obtenidos, sí, es una proporción que no es marginal en el total de las transformaciones, ¿no? Nicolás, ¿vos decís que la nueva ley hubiera propiciado una profundización de esa situación? Hubiera flexibilizado, si se quiere, el hecho de que hoy está penado por la ley, digamos, o prohibido el cambio del uso del suelo, ¿no? Sea para bosques con 60 años o para pastizales, humedales con 30 años. Quitando eso, uno podría pensar que sería más fácil o no tendría el rigor de la ley si se prendieran fuego los campos que terminan transformándose en otros usos. Sí. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Saludos. Bueno, muy interesante la investigación. Sí, ¿no? sí. Monitoreo nacional. Las zonas más calientes son la de Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Salta. Allí es donde más cambio de uso del suelo han encontrado a partir de estos incendios. Así es. Bueno, ¿nos vamos a una pausa? Vamos. Enseguida volvemos aquí en Entre Líneas. Las Higueras, cada día más linda. Una gestión que planifica, invierte y trabaja para mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina. Con compromiso firme, buscamos que cada barrio crezca, que los espacios públicos sean de encuentro y que cada familia tenga oportunidades reales. Desde obras e infraestructura hasta seguridad, salud, cultura y deporte, cada acción está pensada para construir una ciudad más moderna y humana. Las Higueras avanza. Municipalidad de Las Higueras. En Villa María seguimos creciendo, fortaleciendo la producción, generando empleo y oportunidades, más inversión, más trabajo, más futuro. Municipalidad de Villa María. Transformamos materia prima en origen, entregando hoy la energía y alimentos del futuro. Bio 4 Argentina, sembrando innovación y desarrollo local. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. El Mercado de Abasto de Río Cuarto te recomienda frutas y hortalizas para mejorar tu salud. Consumí productos de estación. Comprar a tu verdulero de confianza. El mercado garantiza calidad y sanidad controlada. Mercado de Abasto de Río Cuarto, Sociedad Anónima, sponsor oficial de la salud de la familia en la verdulería de tu barrio. Hola, ¿cómo estás? Bien, Tanto tiempo. Bien, sí.
Vi que fue tu cumple. Sí, por suerte estuve hermoso. ¿Cuántos años cumpliste? 35. Ay, pareces más joven. Ay, gracias. Che, ¿y no pensás ser madre? Mira que se te pasa el tiempo. No, por ahora no. Dar por hecho que todas las mujeres tienen que ser madres también es una forma de reproducir estereotipos. Sí, es para tanto. Campaña de prevención de las violencias por motivo de género. Gobierno de Río Cuarto. Consejo Deliberante de Río Cuarto. Todas las voces. Seguimos en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar de política, ya en el tramo final del programa. Especialmente interesante después de lo que ocurrió en el Congreso la semana pasada, en el Senado de la Nación puntualmente, donde el gobierno, tuvo un revés importante, lo mencionábamos hace un ratito nada más aquí en el programa, por la ley que fue titulada de extranjerización de la tierra, que ese capítulo se retiró, pero finalmente también se retiró el de la ley de manejo del fuego, ¿no? Por lo cual quedó bastante deshilachada la propuesta del oficialismo. Sí, está teniendo el gobierno también problemas a nivel más social, no tanto en el tema de la cúpula política y lo que puede ocurrir en el Congreso, sino que todas las encuestas están coincidiendo en marcar un deterioro en términos de aprobación del gobierno nacional. Interesante debe ser si eso no tiene que ver con lo que pasa en el Congreso, ¿no? Claro, y ese clima. Sí, ¿no? Exacto. Y también hubo encuestas en los últimos días internacionales que se conocieron que marcan este nivel de deterioro de Milei, ¿no? Así es. Veíamos la encuesta de Bloomberg y Atlas Intel que dice que el 70% de los argentinos dicen que la economía está mal. Sí. Y el nivel de aprobación del gobierno de Javier Milei sigue cayendo. Lo marcan desde afuera y lo marcan desde adentro. Queremos saber qué pasa en Córdoba particularmente, que es un bastión libertario, pero en el que además está en juego el año que viene no solamente la presidencia, sino también la gobernación. Así es. ¿No? Bueno, Carlos Sillar, consultor, ha sacado una encuesta, tiene horas. Puso el termómetro en Córdoba. Puso el termómetro específicamente en Córdoba. Y bueno, queremos saber qué nos dice este termómetro. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a ustedes? Gusto saludarlos. Gracias por atendernos, Carlos. Bueno, ¿qué viste en esa encuesta en Córdoba? Territorio especialmente significativo, ¿no? Bueno, tal cual ustedes venían conversando, efectivamente ese deterioro de la imagen presidencial y de la imagen de la gestión presidencial también es evidente en Córdoba. Nosotros concretamente este estudio realizado en los primeros días de este mes de agosto, identificamos que hay una economía familiar en crisis en donde el 59% del total de las familias de la provincia de Córdoba entiende que está igual o peor que el pasado año. Y esto cómo se traduce en esas mediciones, en esa imagen de gestión. Por un lado, esto baja la tolerancia del gobierno. Recordemos que había revalidado la misma en el pasado mes de octubre y que en el mes de enero tenía un 61% por aprobación la gestión de Javier Milei y en la actualidad cayó al 48%. Es de todas maneras, no es poco importante, ustedes recién lo dijeron claramente, este es un bastión conservador, de filo de derecha, pero en donde su desgaste por esta situación social de la economía familiar impacta porque, como bien se viene hablando, hay un alto nivel de endeudamiento doméstico, porque hay una contracción económica, porque los niveles de pobreza van aumentando, entonces son diferentes factores que hacen a este desgaste de gestión presidencial. Carlos, esto tiene que ver con cierto agotamiento de la paciencia. Hasta aquí muchos se decía, hay que hacer un esfuerzo, pero lo que va a venir va a ser muy bueno, y eso que va a venir se sigue demorando, ¿no? Exactamente. Lo que tiene de ventaja hoy el presidente Milei es el hecho de que al frente todavía no hay nadie claro, concreto. Es incipiente todavía el Axel Kicillof en Córdoba. Sí aparece con más fuerza en otros lugares, en otros territorios, en otros distritos como provincia de Buenos Aires. Se ha desinflado Cristina Kirchner. Están ellos en ese proceso de transición, pero todavía sin fuerza al frente. Y como bien planteas, esa tolerancia se va bajando, pero se puede cambiar ese comportamiento si es que no tiene una competencia al frente clara, definida y con posibilidades de ofrecer algo mejor. Carlos, también tu trabajo
se enfoca en la figura de Martín Yarlora, que está en un trabajo político muy intenso de posicionamiento, ¿no? Yarlora lleva en los hechos y en la gestión una campaña muy fuerte de llevar su gobierno a todo el territorio, está en todos lados. Pero en los últimos tiempos ha frenado ese proceso, ha atenuado mucho el proceso de diferenciación discursiva con Milei, ¿no? Para no confrontar de manera tan directa. ¿Cómo le está yendo en ese proceso que está encarnando el gobernador? Bueno, lo primero que le tengo que decir es que este desgaste de gestiones impacta en todos los oficialismos. En el oficialismo municipal de la ciudad de Córdoba, de Río Cuarto, de Villa María, San Francisco de Alil, en todos, en los pueblos también, en la provincia y a nivel nacional también. De todas maneras, Yarlora está con una imagen equilibrada de gestión, en donde los cordobeses todavía le están dando tolerancia, lo ven un poco más cerca, tiene una desaprobación del 43%, una aprobación de cerca del 50%, no hay grandes variaciones con respecto a mediciones de meses pasados, y lo que tiene también como elemento a tratar de superar, que ahí entiendo que no va a llegar esta gran obra pública, eso lo dicen muy bien, ¿no? De que están tratando de tener una obra en cada pueblo inclusive. No alcanza solamente la obra pública. El desafío que va a tener el gobernador Yarlora es también estar muy presente en la contención social, que, bueno, en esta situación, como le decía, de flagelo social y económica, va a ser un gran factor. Probablemente que se dé este famoso voto de ladera o del metro cuadrado para la próxima elección del 2027. Carlos, ¿y esta estrategia de, bueno, por momentos disimular las críticas o bajar el tono, crees que esto se va a sostener o a partir de que se arrime el 2027 va a haber más contraste entre la gestión de Yarlora y la de Milei? Está demostrando algunas diferencias, inclusive con nombre y apellido con respecto a Milei. Entendemos que también parte de ahí el análisis, una serie de acercamientos, supuestos acuerdos de transferencia, pero no todos se están cumpliendo. Claro. Ustedes verán que la transferencia de la Caja de Jubilaciones comprometida de sus 10 mil millones de pesos aún no se ha hecho efectiva, está retrasada, entiendo, entre 2 y 3 meses. Así que veremos hasta dónde llega eso. Pero lo que más me va, entiendo, más va a impactar es quién termina siendo el candidato gobernador que compite contra Yarlora. Claro, porque la oposición acá también está complicada, ¿no? Como a nivel nacional. No encuentra algo que lo unifique. Es el gran desafío que tienen. Es el escenario más complicado para Yarlora. Inclusive nosotros hicimos mediciones de diferentes escenarios. Y allí el candidato de Milei, entendiendo al presidente como el gran elector de su representante en la gobernación de Córdoba, es quien mejor puede competirle a Yarlora. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el pasado año en donde Roca fue el candidato de Milei contra Schiaretti, el más conocido, y no es que gana Roca, gana al fin y al cabo Milei. Entonces, es probable, volviendo a la pregunta, de que sí empiece a buscar diferencias más concretas y de acuerdo a cómo vaya dándose el clima social del cual estamos hablando. Si se empeora, probablemente tengan más chances de pararse en una crítica más severa, cosa que es claro, él bajó un poco el tono al respecto porque no le estaba dando resultados. Carlos, muchísimas gracias por este contacto, como siempre, un gusto hablar con vos. A ustedes, que sigan muy bien. Hasta la próxima. Bueno, Carlos Silla, ahí con una encuesta reciente. Así es. Muy reciente, que da datos muy interesantes, ¿no? Por un lado, el nivel de aprobación de Milei en Córdoba y por otro, plantea no solo la aprobación de Yarlora, sino escenarios electorales ya de competencia directa con Juez, con Bornoroni, con De Loredo. En todos se impone el gobernador, pero hay un elemento importante que dice Carlos, que es, bueno, hay que ver si después la competencia no termina siendo Yarlora-Milei, por ejemplo. Claro, por ejemplo. ¿No? Y Milei termina, según en el momento en el que esté Milei, porque falta mucho todavía. Va a depender todavía, del contexto. Claro, si no le termina transfiriendo a quien sea su candidato un caudal de votos determinante en la provincia. Son cuestiones que quedan todas por dilucidar en Córdoba y que son centrales para determinar si el año que viene el gobernador Yarlora consigue la reelección. ¿Será en el primer semestre? Sin duda, va a ser en el primer semestre. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos despedimos hasta el martes que viene a las 23:30, como siempre, acá en Canal C Argentina. Adiós. Chao.
Presentan Entre Líneas, Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Sociedad Anónima de Transporte, EPEC, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, AEFIP, AGEC, Mercado de Abasto de Río Cuarto, Mixon, Hormigón Elaborado de Lunardi, Consejo Deliberante de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, Municipalidad de Alejandro Roca, Municipalidad de Las Higueras, Municipalidad de Villa María.